¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el comportamiento que está observando la inflación en México. Hay una disminución muy clara que viene registrándose paulatinamente en el país y las buenas señales de empleo formal que se están reportando también en nuestro país. Dos elementos importantes: al disminuir la inflación, la tasa de inflación, pues eso en automático va generando paulatinamente mejoramiento del ingreso real, la capacidad de consumo, y acompañado a que el mercado laboral no ha caído, por el contrario, se ha fortalecido, son elementos importantes que le dan vigor al mercado interno de México. La tendencia que se observa en la inflación apunta a que en efecto está disminuyendo poco a poco en los precios de bienes y servicios en el país. Y ahí observamos con toda puntualidad que los efectos de la política monetaria restrictiva del Banco de México a través de la tasa de interés de referencia interbancaria empieza a tener efectos muy específicos, muy puntuales en la inflación, generando una disminución paulatina, como lo hemos estado destacando en distintos análisis de Ecoeconómico. No obstante, esta baja en la disminución de los precios de bienes y servicios, algunos componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor siguen manifestando alguna preocupación. Y particularmente la inflación subyacente, que está por encima de la tasa general. Ha habido un cruce en el comportamiento de esta inflación, que es la inflación que elimina la parte temporal y eventual de los precios y que nos genera o nos da una perspectiva distinta a la tasa general. Bueno, esa se encuentra por arriba de la tasa general y es un elemento muy importante que hay que revisar. Y luego la canasta de consumo mínimo, la que conocimos generalmente como la tasa de consumo básico, pues tiene un incremento también por arriba de la tasa general. Y en dos ámbitos específicos, pues sigue siendo a mi juicio, una preocupación importante del Banco de México, que son el precio de los agroalimentos, que también se encuentran por arriba de la tasa general de inflación que se reporta en el mes de febrero. Y a nivel territorial, pues todavía hay una discrepancia muy pronunciada entre ciudades que conforman el referente del índice de precio al consumidor, las 55 ciudades que monitorea el INEGI, y por el otro lado, las entidades federativas en conjunto, pues hay también una polaridad en el comportamiento de precios. Veamos distintos aspectos de este análisis. La tendencia de la inflación en efecto es descendente. Su nivel más alto lo podemos revisar en esta gráfica que les damos a conocer. El nivel más alto lo obtuvimos en el mes de septiembre, 8.7% la tasa de inflación. Cierra, hay una disminución paulatina, pero cierra el año en diciembre, en términos anuales, con una tasa de 7.82%. Continúa esta tendencia hacia el mes de febrero y ya tenemos que la tasa de inflación anual al mes de febrero es de 7.62%. Si lo vemos en la perspectiva de que la parte más alta fue en el mes de septiembre con 8.7%, pues en efecto la inflación general del país viene disminuyendo paulatinamente, sin perder la perspectiva de los expertos que señalan que, de acuerdo a las proyecciones más recientes, la inflación va a cerrar en el país en este año 2023 sobre la línea de 5.3%. Es decir, una baja muy importante en la tasa de inflación general
en el país. Señalamos, en el caso de la inflación subyacente, pues hay un cruce. En el mes de octubre, la inflación general y subyacente se empiezan a separar. La subyacente sigue creciendo por arriba de la tasa general, como lo podemos también observar en esta gráfica, y concluye en el mes de febrero, o mejor dicho, reporta en el mes de febrero una tasa anual de 8.29%, la subyacente, y la general, como ya lo comentamos, 7.62%. De octubre a febrero, mes con mes, vemos un diferencial en donde la subyacente se encuentra por arriba de la tasa general de inflación en el país. Y eso es parte de la preocupación del Banco de México. Mientras esa brecha no se cierre, e incluso que la tasa general sea el que marque la pauta de incremento de precios y la subyacente la que genera este factor de eventualidad y temporalidad estacionaria incluso, pues es evidente que será una de las preocupaciones del Banco de México a partir de su política monetaria. Y decíamos, por otro lado, los productos agropecuarios en general tuvieron un aumento de 9.29%. Si la tasa general fue de 7.62, bueno, estos conjunto de productos vinculados a la parte alimentaria están aumentando muy por arriba de la tasa general. Particularmente frutas y verduras tuvo un aumento de 8.12%. Los productos pecuarios, las carnes, carne de pollo, los huevos, etcétera, etcétera, tuvieron un incremento de 10.22%. De manera que en su conjunto los productos agroalimentarios tuvieron un aumento de 9.29%. Si pasamos a ver en específico este aumento de precios en términos anuales al mes de febrero, en particular, decíamos frutas y verduras tuvo un aumento de 8.12%, y vemos aquí factores de variación discrepante en productos muy concretos. Por ejemplo, el pepino tuvo un incremento de casi 57% en términos anuales, el chile seco de 18.81%, y en contraste vemos, por ejemplo, que la uva, también por un factor estacional, tuvo una baja de 3.15%, y el limón de 49%. Eso es al interior del indicador. Por eso tratar de homogenizar este comportamiento de precios en productos frescos evidentemente es muy complicado. Por eso la inflación no se baja por decreto. Tiene que estabilizarse, tienen que empezar a marcar rutas en el comportamiento de precios. En los productos pecuarios específicamente, veamos, tuvieron una inflación en su conjunto de 10.22, ya lo comentábamos. El huevo tiene un incremento de 35.17%, y en contraste ven, por ejemplo, que el camarón tiene una caída de 3.11 en términos anuales. Y ahí vemos en la carne de cerdo, por ejemplo, un aumento de 11.43%, el pescado en general 9.35%, y eso es parte de la problemática, esta heterogeneidad en los precios frescos que tienen que ver con el sector agropecuario. En el caso específicamente a nivel territorial de las ciudades que marcan un mayor aumento en los precios de bienes y servicios, está Mérida, Yucatán, 9.8% la inflación, Tehuantepec, Oaxaca, 9.5%, Acapulco, Guerrero, 9.3%, Tapachula, Chiapas, 9.24%, Jacona, Michoacán, 9.23%, Atlacamulco, Estado de México, 9.19%, y Oaxaca,
capital 9.12%. Esas son las 7 ciudades de las 55 que encuesta el INEGI, que tienen o que marcan los mayores aumentos. Cuando lo vemos en términos de las entidades federativas a nivel de los estados, Yucatán es la que marca mayores incrementos en la tasa de inflación anual en febrero. Yucatán 9.8%, Oaxaca 9.29%, Michoacán 9.19%, Campeche 9.08% y Durango 8.62%. En promedio, estas 5 entidades marcan una inflación o reportan una inflación de 9.2% por encima de la tasa nacional que ya dijimos de 7.62%. Y las entidades que tienen o que reportan menor tasa de inflación anual al mes de febrero son Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, la Ciudad de México y Sonora, que en promedio reportan una tasa de inflación de 6.69%, por abajo de la tasa nacional de 7.62%. Datos interesantes en materia de inflación en el país en el mes de febrero. Y también al mes de febrero observamos buenos datos en empleo formal. Al mes de febrero se generaron, en el puro mes de febrero, poco más de 175,000 puestos laborales. En términos acumulados, enero-febrero, se reportaron poco más de 287,000 puestos formales. Si bien es cierto que no son con el mismo ritmo del mismo periodo relacionados al 2022, lo cierto es que no han caído de manera abrupta, sino que van, por el contrario, lo podemos observar, con una tendencia ascendente. En el mes de diciembre hubo una caída en la generación de empleo formal de poco más de 345,000 empleos. En enero se recupera arriba de casi 112,000 puestos formales y, como ya dijimos, en febrero arriba de 175,000 puestos formales. Es decir, hay una tendencia de recuperación del empleo formal en el país. En efecto, hay estados motores que han logrado o que han influido de manera significativa en la recuperación del empleo formal. En este periodo enero-febrero, es decir, en términos acumulados en el primer bimestre del 2023, los que fueron motores fueron 10 entidades federativas: Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Coahuila, Querétaro y Sinaloa. En conjunto, estas entidades federativas generaron o participaron el 72.4% del empleo generado o producido en el país, que fue de 287,573 puestos formales en el bimestre enero-febrero del presente año. Estos son las entidades federativas motoras de este crecimiento de empleo formal, y no hay que dejar de observar que Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila y Querétaro tienen fortaleza industrial, estructura productiva robusta, que sin duda no solo son generadores importantes de empleo formal, sino también de generación de riqueza en el producto a través del Producto Interno Bruto. Estas son entidades que ya lo hemos destacado en varios análisis de económico, pues son las que más influyen en la generación de empleo formal en el país, y que han sido históricamente las que más influyen en la creación de puestos formales. Y bueno, tenemos las que de alguna manera las podemos denominar como de precariedad en la creación de empleo, y son 10 entidades: Veracruz, Oaxaca, Campeche, la Ciudad de México, Tlaxcala, Colima, Morelos, Zacatecas, Chiapas y Guerrero. En este bimestre, enero y febrero del 2023, pues solamente generaron el 5.3% del total nacional.
¿verdad? Aquí hay un problema, evidentemente, de que no han sido capaces de pues incidir de manera favorable. Unos de carácter, por problemas de carácter estructural, son débiles productivamente hablando en la estructura productiva interna de cada entidad federativa. Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Morelos, Colima, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca mismo y Veracruz tienen un problema estructural en la participación de sus sectores económicos básicos que no han podido recomponer y ser bastión no solo de la creación de empleo, sino de recuperación productiva, de recuperación económica, con inserción en el mercado externo, particularmente hacia el mercado de los Estados Unidos. Hay debilidades que, digamos, no debemos dejar de lado. Como verán, son buenas las noticias, la inflación empieza a ceder, el empleo no ha caído de manera abrupta, por el contrario, hay una tendencia favorable en el comportamiento del empleo formal en el país. Hay entidades federativas que son motor en la creación de empleo formal y me parece que van a seguir siendo a partir de la perspectiva que hemos estado revisando en Ecoeconómico, de mejoramiento de desempeño productivo en el presente año y que el contexto macroeconómico nos ha venido favoreciendo. Pues es la nota, el comentario, la referencia que compartimos el día de hoy con ustedes y con nuestras recomendaciones de siempre concluimos este análisis. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.